al capítulo tercero. Y aunque van a haber un par de referencias hacia lo anterior, eh, recuerden que el primer capítulo es simplemente una rápida descripción de la realidad que estamos viviendo. Y el segundo estuvo el análisis de la parábola del buen samaritano. Entonces, en este capítulo, pensar y gestar un mundo abierto es el título que el Papa le da. Y es a nivel de relaciones, como el ser humano es un ser en relación. Soy yo y los demás. No se puede decir los otros porque la cosificación a través de los otros que está pasando hoy día no es conveniente emplear esa palabra. Y en la temática de cómo está hecho el ser humano, pasamos a partir del número 87. Es la realización nuestra, el llegar a ser personas completamente, no se hace si uno no se encuentra con los demás. Y a través de una entrega sincera. Entonces, no se puede llegar a conocer la propia verdad si no es el encuentro con los otros. Y solo me comunico realmente conmigo mismo en la medida que me comunico con el otro. De ahí que nadie puede vivir solo y el otro tiene una cara concreta. Es una persona real que está frente a mí. Y entonces establecemos vínculos de comunión y de fraternidad. Es toda una acción relacional. Estamos entre unos y otros. Entonces, esto él lo va a desarrollar en unos cuantos puntos. El primero plantea el ir más allá de lo que es lo propio y el vínculo de la familia. O sea, no se trata de solamente de salir de uno mismo, sino de ampliar el círculo. No se trata de los que nos caen simpáticos, sino de todos. Y mi relación con una persona que aprecio, yo no puedo ignorar que esa persona no vive solo por su relación conmigo, ni yo vivo solo por mi referencia a ella. La relación es sana y es verdadera si se abre a los demás, de manera que se amplía y se enriquece. Tanto la pareja como los amigos tienen que tender a abrir ese círculo. Yo no sé si le pasa a ustedes, pero a mí sí. Lo he observado constantemente. Hay mucha gente que tiene la idea como de que uno empieza a existir en el momento que ellos los conocen a uno. Y se olvidan que sí, uno empieza a existir para esa persona, pero no para la historia. O sea, tú me has visto ahora, pero tú no puedes creer nada más que mi vida se reduce a las 3 veces que nos hemos encontrado. O sea, la experiencia, lo que yo traigo detrás es bastante grande. Entonces, la persona no es para ti. Si tú tienes una relación, y eso lo dice también el Papa, que es una relación cerrada, autorreferencial, que se constituyen como nosotros contra todo el mundo. Eso suele ser una forma idealizada de egoísmo y probablemente de autopreservación, pero realmente no expresa la riqueza relacional que debería tener
toda relación, tanto de pareja como de amistad. De esta realidad la comprendieron bien la gente que vive en el desierto y en pequeñas aldeas, donde entonces practican la hospitalidad, cosa que también lo hacen en los monasterios, especialmente en la regla de San Benito. Y en el tiempo atrás, como primera comunidad cristiana, la, la hospitalidad estaba expresada también con la idea de lavar los pies. Y se encuentran muchos epitafios escritos en la tumba. Aquí se encuentra fulana que lavó los pies a los discípulos, que fue hospitalaria, fue en otra cosa. Entonces, la hospitalidad es exigente porque te lleva al encuentro con el otro, más allá de tu grupo. Y muchas veces esto eh, implica miedo, pero realmente es el ámbito para desarrollar y cultivar valores. ¿Sí? No, no, no parece nada. No, gracias. No, no, está mal. Bien. Entonces, el único valor que, que es como bien supremo es el valor del amor. Y es el amor de una manera plena, completa, porque hay amores que no son realmente nutritivos para la persona que lo da y que lo recibe. Entonces, los valores morales, fortaleza, sobriedad, laboriosidad y otras virtudes, son buenas, pueden orientar actos, pero si no se realizan por apertura y unión hacia otras personas, pues quedan vacíos. Entonces eso uno lo hace por la caridad que Dios nos da. Y de otro modo, solamente van a tener la apariencia de virtudes que no van a construir vida en común. Santo Tomás de Aquino decía, citando a San Agustín, la templanza de una persona avara ni siquiera es virtuosa. O sea, una persona avara es una persona que no gasta nada, pero esa vida frugal y económica, pues no tiene ninguna virtud porque está presidida por la avaricia. Y San Buenaventura lo decía con otras palabras, de que estrictamente sin la caridad no se cumplen los mandamientos como Dios los entiende. O sea, uno puede cumplir todo, pero faltando la caridad, no es como Dios quiere. Entonces, la altura espiritual de una vida humana viene marcada por la realidad del amor, que es el criterio principal para valorar si una decisión es positiva o negativa en una vida humana. Y el Papa dice que, sin embargo, hay creyentes que piensan que su grandeza está en la imposición de sus ideologías al resto o en la defensa violenta de la verdad o en grandes demostraciones de fortaleza. Todos los creyentes necesitamos reconocer esto. Lo primero es el amor. Lo que nunca debe estar en riesgo es el amor y el mayor peligro es no amar. San Pablo lo deja bien claro en 1 Corintios 13, del 1 al 13. Por ejemplo, fíjense en el tema de las devociones. Es un poco espinoso, porque la devoción es cosa buena, pero la devoción tiene que ser libre y no puede ser impuesta. Se puede compartir, pero no se debe imponer. Y a veces nos llegan muchas devociones impuestas desde arriba, como si fueran reglas. Y eso no viene pues en el amor. Eh, Santo Tomás de Aquino, precisando más en qué consiste
la gracia del amor. Dice que es como un movimiento que centra la atención en el otro, considerándolo como uno consigo. O sea, somos uno conmigo mismo, aquella persona con la que yo amo o tengo una atención afectiva. Y de manera que se busca el bien de la persona amada. Y eso es parte de un aprecio, de una valoración que en definitiva, lo que está detrás es la palabra caridad. El ser amado es caro para mí, es decir, es estimado como de alto valor. Y del amor por el cual a uno le es grata a la otra persona depende que le dé algo gratis. Entonces, el amor es más que una serie de acciones benéficas. No es solamente querer el bien. Sin embargo, las acciones brotan de una unión que inclina más y más hacia el otro, considerándolo valioso, digno, grato y bello, más allá de las apariencias físicas o morales. El amor al otro por ser quien es nos mueve a buscar lo mejor para su vida. Y ahí es donde de verdad, en la temática de la educación de la familia, uno tiene que cuestionarse seriamente. Esto es un paréntesis de mi parte, porque ciertos criterios que hemos ido teniendo o que hemos ido viendo, darle a mis hijos lo que yo nunca tuve, eso no expresa que realmente se amen las criaturas, porque realmente no va buscando el bien de la persona. A fin de cuentas, no se les enseña a manejar frustraciones o a manejar dificultades, que en la vida es más lo que van a encontrar que soluciones. La creciente apertura al amor es el siguiente título. Ese amor nos manda hacia la comunión universal. Nadie madura ni alcanza su plenitud aislándose. Y el amor reclama una creciente apertura, una capacidad de acoger al otro. Es decir, lo que decía Jesús en el Evangelio, todos ustedes son hermanos. Lo que nos lleva a ir más allá de nuestros límites vale también para las regiones y para los países. O sea, de hecho, dice, el número cada vez mayor de interdependencias y de comunicaciones que se entrecruzan en nuestro planeta hace más palpable la conciencia de que todas las naciones de la Tierra comparten un destino común. En los dinamismos de la historia, a pesar de la diversidad de etnias, sociedades y culturas, vemos sembrada la vocación de formar una comunidad compuesta de hermanos que se acogen recíprocamente y se preocupan los unos de los otros. Y, y esto nos va llegando en la mal entendida globalización. O sea, vamos a ver más adelante cuáles son los peligros que tiene la globalización y lo que en la política se propone actualmente. Alguno de ustedes le habrán oído hablar del famoso nuevo orden mundial, que uno, de nuevo no tiene nada, y de mundial tampoco, porque ese mismo reclamo y esas mismas actitudes he leído de ellas acerca alrededor de los años de 1800, con el famoso, el manifiesto judío de los sabios de Sión y más cosas, pero no es la realidad. Hay otra realidad distinta y diferente que sí es la que poco a poco se va imponiendo a través de ciertas políticas.
sociedades abiertas que integran a todos, porque hay periferias que están cerca de nosotros. La periferia es una palabra para indicar lo que está alrededor de un centro. Si estoy yo, mi grupo, lo que está a nivel del periférico, lo que me rodea, pero se va cada vez alejando más y más. En las periferias que están cerca de nosotros, en el centro de una ciudad o en la propia familia. Y sin embargo, hay aspecto de apertura universal del amor que no es geográfico, sino existencial. La capacidad de ampliar mi círculo, de llegar a aquellos que espontáneamente no siento como parte de mi mundo de intereses, aunque estén cerca de mí. Por otra parte, cada hermano y hermano que sufre, abandonado e ignorado por mi sociedad, es un forastero existencial, aunque haya nacido en el mismo país. Puede ser un ciudadano con todos los papeles, pero lo hacen sentir como un extranjero en su propia tierra. Tomen nota de este párrafo, la última línea del número 97. El racismo es un virus que muta fácilmente y en lugar de desaparecer se disimula, pero está siempre al acecho. Y entonces, dentro de esos extranjeros o forasteros exiliados ocultos, hay dos grupos concretos que él habla en el número siguiente. Son las personas con discapacidad y también los ancianos, porque a los ancianos en la sociedad que estamos viviendo no solamente se les margina, sino también se les arrincona. Y no digamos cuando a la persona con discapacidad no se le trata con sus plenos derechos, sino se le trata como si fuera ciudadano de segunda clase. Comprensiones inadecuadas de un amor universal. Y es lo que estamos hablando del tema ahora de la famosa globalización. Es como un universalismo. Primero, aquel que quiere escapar de su realidad y viaja constantemente, pero no ama y no aguanta a su propio pueblo. Lo mira con desprecio. Y hay un universalismo autoritario y abstracto que tiende a planificar todo y presentarse como un sueño para homogeneizar, dominar y expoliar. O sea, es esta globalización que quiere hacer a todo el mundo uniforme, unidimensional, solamente hay una temática que importa, y quiere eliminar todas las diferencias y las tradiciones en busca de una superficial unidad. Entonces, si una globalización pretende igualarnos como si fuera una esfera, esa globalización destruye la riqueza y la particularidad de cada persona, de cada pueblo. Ese sueño es falso porque le quita al mundo la realidad que hay en él, su variado colorido, la belleza y en definitiva las distintas cualidades de las personas. Es como querer hacer que haya un mundo donde podamos vivir en paz y armonía, porque todos somos igualitos y parejos. Y eso realmente no se puede, ni debe ser así de ninguna manera. Más bien, aceptar y estar abierto a las diferencias. Entonces, se crea no un mundo de hermanos, sino un mundo de socios, donde nos asociamos de acuerdo a los intereses que nosotros podamos tener. Como son los clubs, está
el grupo de aquellos que les gusta jugar golf, o el grupo de pues los socios del club del fútbol y de esas cosas. Y, y dentro de esa sociedad desaparece el individuo y desaparece el hombre. En ese mundo, el Papa empieza retomando la parábola del buen samaritano. Y todavía hay más que sacarle. Había un hombre herido en el camino. Los personajes que pasan de su lado eh, no quieren voltear y ser cercanos, sino que ellos van en función del lugar social que ocupan. La profesión que tienen es importante en la sociedad. Y la urgencia era en relación al rol que le tocaba cumplir. El hombre herido y abandonado en el camino es una molestia para ese proyecto, una interrupción. Y alguien también que no cumple ninguna función. Es un nadie. No pertenece a ningún grupo y no tiene ninguna función en la construcción de la historia. El samaritano no acepta esa clasificación y aunque él mismo no entra dentro de esas estructuras de funcionalidad dentro de la sociedad, sino que también es un extraño sin lugar propio, libre de todo compromiso y de toda estructura, pues puede interrumpir su viaje, cambiar su proyecto y libre de todo rótulo, entonces atender, abrirse al hombre que está herido en el camino que lo necesita. Y entonces, ¿dónde puede hoy esta parábola aparecer? Porque crecen grupos sociales que se aferran a una identidad que los separa del resto. ¿Y cómo puede conmover a quien tiende a organizarse de tal manera que le impida toda presencia extraña que los perturbe y que los preocupe? O sea, esos esquemas excluyen la posibilidad de encontrarse con el prójimo y solo se es prójimo de quien permita asegurar los beneficios personales. Y así el prójimo pierde todo significado y únicamente cobra sentido la palabra socio, el asociado por determinados intereses. O sea, con usted no es tanto los que trabajan juntos, sino los que juntos buscan un mismo negocio y se invierten ahí. Están cerca, son prójimos, pero realmente no son prójimos, más bien son socios. Libertad, igualdad y fraternidad. Ese eslogan viene de la Revolución Francesa, 1776, algo antes. Entonces, la fraternidad no es como resultado del respeto a las libertades individuales, ni tampoco la igualdad entre personas. Son condiciones de posibilidad, pero no son suficientes. La fraternidad tiene que ofrecer algo positivo a la libertad y a la igualdad. Sin la fraternidad cultivada conscientemente, sin una voluntad política de fraternidad y traducida en una educación para la fraternidad y el diálogo y el enriquecimiento mutuo como valores, entonces la libertad enflaquece y así el hombre queda realmente más solo. Ambas cosas no agotan la riqueza de la libertad, que está orientada sobre todo al amor. Y la igualdad tampoco no se trata de una definición abstracta de que todos los seres humanos son iguales, sino que viene del resultado del cultivo consciente y pedagógico de la fraternidad.
los que únicamente son capaces de ser socios crean mundos cerrados. Entonces, ¿qué sentido puede tener en este esquema esa persona que no pertenece al círculo de los socios y llega soñando con una vida mejor para sí y para su familia? Y este es uno de los párrafos más importantes para esta noche. Es el número 105 de la carta. El individualismo no nos hace más libres, más iguales, más hermanos. La mera suma de los intereses individuales no es capaz de generar un mundo mejor para toda la humanidad. Ni siquiera puede preservarnos de tantos males que cada vez más se vuelven más globales. Pero el individualismo radical es el virus más difícil de vencer. Engaña. Nos hace creer que todo consiste en dar rienda suelta a las propias ambiciones, como si acumulando ambiciones y seguridades individuales pudiéramos construir el bien común. Entonces, fíjese cómo va el asunto. ¿De qué me sirve a mí que yo esté tan bien si todos los demás están pasando hambre y pasando necesidad? ¿Qué seguridad tengo yo de que mi bienestar va a ser prolongado? ¿Qué seguridad tengo yo de que esta gente que está pasando necesidad no se rebelen un día y entonces me acaben matando a mí? Entonces, la búsqueda del bien común es un beneficio para todos. Te beneficias tú, pero también se benefician los demás. Y de esa manera es como se debería ir caminando. Entonces, amor universal que promueve a las personas. O sea, querer y preocuparse por el mundo, pero también por la persona que está frente a ti, que es diferente a ti, que tiene una cultura diferente a ti. Y es que para caminar hacia la amistad social y a la fraternidad universal, hay que uno conocer, darse cuenta de cuánto vale un ser humano, cuánto vale una persona, siempre y en cualquier circunstancia. Si cada uno vale tanto, hay que decir con claridad y firmeza que el solo hecho de haber nacido en un lugar con menores recursos o menores desarrollos no justifica que algunas personas vivan con menor dignidad. Este es un principio elemental de la vida social que suele ser ignorado, y sobre todo en aquellos que no les sirve para sus fines. Todo ser humano tiene derecho a vivir con dignidad, a desarrollarse integralmente, y eso es un derecho que no se le puede ser negado por ningún país. Y lo tiene, aunque sea poco eficiente, aunque haya nacido o crecido con limitaciones, porque eso no menoscaba su inmensa dignidad como persona humana, que no se fundamenta en las circunstancias, sino en el valor de su ser. Cuando este principio elemental queda a salvo, no hay futuro ni para la fraternidad ni para la sobrevivencia de la humanidad, si no nos preocupamos por la dignidad de la persona. Hay personas o sociedades que lo aceptan de una manera parcial, y no solamente con relación al mundo, sino también a regiones dentro del mismo país, donde ¿para qué invertir en los lentos, en los débiles, que se puedan abrir más caminos en la vida? Porque no es rentable, no da ganancia. Y entonces hay que ir a un estado que tiene sociedades que vayan siendo como más eficientes y desarrollan ciertos sistemas económicos y políticos
pero para el mal. Entonces, si este empeño va en camino, poniendo en primer lugar a las personas y al bien común, beneficia hacia la amistad social y a la familia completa. Algunos nacen en familias de buena posición económica, reciben buena educación, crecen bien alimentados o poseen naturalmente capacidades destacadas. Ellos no necesitan un Estado eh, activo, solo van a reclamar libertad. Pero no cabe la misma regla para una persona con discapacidad, para alguien que nació en un hogar extremadamente pobre, para alguien que creció con una educación de baja calidad y con escasas posibilidades de curar sus enfermedades. Si la sociedad se rige primariamente por los criterios de la libertad de mercado y de la eficiencia, no hay lugar para ellos y la fraternidad será una expresión romántica más. Será completamente falsa. Entonces, la gente cuando habla de la libertad económica y del liberalismo, que es el modelo económico que hemos tenido durante estos últimos años, ha ido creando y haciendo cada vez más grande la brecha entre pobres y ricos. Y de esa manera, pues, no caminamos hacia la fraternidad universal. Una sociedad humana y fraterna es capaz de preocuparse para garantizar de modo eficiente y estable que todos sean acompañados en el recorrido de sus vidas, no solo para asegurar sus necesidades básicas, sino para que puedan dar lo mejor de sí, aunque su rendimiento no sea el mejor, aunque vayan lento, aunque su eficiencia sea poco destacada. La persona humana, con sus derechos inalienables, está naturalmente abierta a los vínculos. En su propia raíz reside el llamado a trascenderse a sí misma con el encuentro con otros. Por eso hay que poner atención para no caer en algunos errores que pueden hacer de una mala comprensión de los derechos humanos y de un mal uso de los mismos. Existe hoy hacia la tendencia de reivindicación más amplia de los derechos individuales y más bien sería individualista. Entonces, que esconde una concepción de la persona humana desligada del contexto social y antropológico, casi como una mónada, dice monas, o sea, cada vez más insensible, o sea, es solamente el beneficio del individuo. Si el derecho de cada uno no está armónicamente ordenado al bien más grande, termina por concebirse sin limitaciones y consecuentemente se transforma en fuente de conflictos y de violencia. Fíjese, lo que dice el Papa ahora mismo tiene mucho que ver con lo que acaba de pasar ayer o antes de ayer. Este muchacho que se le mete en la cabeza que tiene que ir a matar a estas 8 personas en los spas en Georgia. Se lo han oído en las noticias. ¿Por qué las mata? No sé si escucharon la razón que da. Porque era una tentación. Él pues tiene mucha energía sexual, será lo que, o mucha libido, y caía mucho en la tentación e iba a esos lugares, en lugar de dejar de ir y permitir que la gente siga viviendo, pues él decide eliminar la tentación matando a la persona, porque a él no le beneficia. Y él se beneficia de ese tipo de eliminación de su tentación. Entonces, y es el siguiente tema,
lo que entra dentro de la situación, promover el bien moral. Y es lo que plantea el Papa. No podemos dejar de decir que el deseo y la búsqueda del bien de los demás y de toda la humanidad también implica la maduración de la persona y la sociedad en los distintos valores morales. El querer el bien. San Pablo lo menciona como uno de los frutos del Espíritu Santo, la benevolencia, ser benevolente. Es una palabra que viene del latín. Bene es bueno y voler, la voluntad, la volencia, lo que yo quiero. Entonces, en la línea de la fraternidad y del valor moral, es querer el bien también para mí y para la otra persona. Entonces, y también para los países, porque no se puede llegar, como nos plantea el Papa en otras líneas, a ir a un país a sacar beneficio y desolar el país. Y fíjese, no se trata de la temática de los migrantes, pero le voy a contar. Una vez yo hice algo bien loco. Yo me animé a cruzar Nicaragua de una frontera a la otra en un solo día. Y entonces, empezando en la frontera sur de Costa Rica, llegué hasta la frontera norte. Y ya ahí pues pasé la noche y al día siguiente me regresaba ya a Managua. Y en esa ocasión pues donde pasé la noche fue en la ciudad de Ocotal. Y se le llama así por la cantidad de ocotes. El ocote es el pino. Incluso las varitas de pino para prender el carbón también le llaman allá varitas de ocote. Y era uno de los lugares más desolados de Nicaragua. Del Ocotal, a principios del siglo pasado, para 100 años ahora, 1920, llegaron unas compañías americanas y cortaron todos los pinos. La mayoría de los postes de luz que usted ve aquí de pino, pues venían de Nicaragua y no plantaron ninguno para atrás. Entonces, en Ocotal, los únicos ocotes que quedaron son los que están en la Plaza del Pueblo, como 2 o 3 nada más. Y si es que quedan todavía. Y llegar así y aniquilar con los recursos de un país de esa manera, pues es asesinar a la gente, no solamente la ecología, sino el modo de vida de aquella gente de allá. El valor de la solidaridad. Y en este valor de la solidaridad destaca el tema de la educación para la solidaridad, que empieza en la familia y también en la educación con los jóvenes. Sobre todo en esto tiene mucho que ver la catequesis. Y también las mismas cuestiones de los grupos dentro de la iglesia deberían llevar una línea que eduque en la solidaridad, que se expresa concretamente en el servicio y que asume formas muy diversas de hacerse cargo de los demás. Es hacerse prójimo, padecer con el que padece y buscar la promoción del hermano. La solidaridad entre los que sufren es muchas veces más fuerte. La misma gente que tiene dificultades se apoyan unos a otros. Y sin embargo, la solidaridad es una palabra que no siempre cae bien, porque la creen como una
mala palabra que no se puede decir. Y es una palabra que expresa mucho más que algunos actos de generosidad esporádicos. Lo que hablábamos la semana pasada, llevar una caja de comida. Entonces, ser solidario es pensar y actuar en términos de comunidad, de prioridad de la vida de todos sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos. También es luchar contra las causas estructurales de la pobreza, la desigualdad, la falta de trabajo, de tierra y de vivienda, la negación de los derechos sociales y laborales. Eso es lo que y más significa ser solidario. La propiedad privada, si el mundo es de todos, las diferencias de color, religión, capacidad, de lugar de nacimiento y otras muchas no se pueden anteponerse o utilizarse para justificar privilegios de uno sobre los derechos de todos. Entonces, el tema de la propiedad privada siempre ha sido un tema álgido en la iglesia, porque muchos erróneamente creen que la iglesia defiende la propiedad privada contra el comunismo, pero realmente las cosas no van por ahí. Ya desde el principio, y mucho tiempo atrás, San Juan Crisóstomo decía: no compartir con los pobres los propios bienes es robarles y quitarles la vida. No son nuestros los bienes que tenemos, sino suyos. Y San Gregorio Magno decía: cuando damos a los pobres las cosas indispensables, no les damos nuestras cosas, sino que les devolvemos lo que es suyo. San Juan Pablo II, incluso en es el número 120, no voy a entrar en muchos detalles ya por razón del tiempo, pero había una frase del Papa que él recogía de la tradición de la iglesia, que decía: sobre toda propiedad privada grava una hipoteca social. Antes de que sea tuyo, pertenece a todos y debería estar al servicio del bien común. Entonces, tener propiedad es en relación al destino universal de los bienes y eso debe reflejarse en el funcionamiento de la sociedad. Derechos sin fronteras. O sea, no importa dónde sea, nadie puede quedar excluido. Y en el número 123, hablando de la actividad de los empresarios, como cosa buena, pero hay una aclaración que la capacidad de los empresarios, que son un don de Dios, tendrían que orientarse claramente al desarrollo de las demás personas y a la superación de la miseria, especialmente a través de la creación de fuentes de trabajo diversificadas. Siempre junto al derecho de propiedad privada está el más importante y anterior principio de la subordinación de toda propiedad privada al destino universal de los bienes de la tierra y por tanto el derecho de todos a su uso. Porque sea tuyo no es exclusivo tuyo. ¿Cómo, con qué? O sea, por ejemplo, hay gente que compra pedazos de playa y prohíbe el paso a la playa. Eso no podría y eso no debe ser. Derecho de los pueblos era lo que comentaba con ustedes acerca de Ocotal. Los bienes de un territorio no deben ser negados a una persona necesitada
que provenga de otro lugar, pero tampoco una nación puede llegar y acabar y desbaratar los bienes de otra nación. El Papa plantea cómo el tema de la deuda externa hace muchas veces imposible el desarrollo, lo limita y lo condiciona en los países pobres, que sí está bien que se contrajeron las deudas, debería establecerse algún modo de manera que se pueda abonar y pagar la deuda con dignidad. Y fíjese este detalle, la ciudad no puede vivirse en el campo. Y los bienes de la ciudad, cuando los del campo lo quieren adquirir, son extremadamente caros. Y al mismo tiempo nosotros compramos los bienes que produce el campo de la manera más barata posible. Entonces, ¿cómo va a haber una igualdad entre los dos lugares si los de la ciudad abusamos de los del campo? Y eso, que si los del campo dicen, no hay producción, se acabaron las jícamas, se acabaron las gorditas, se acabó todo. Y no podemos vivir sin el campo. Y abusamos del campo. Entonces, Papa llega a su frase famosa de las 3 T. Tenemos que procurar y anhelar un planeta que asegure tierra, techo y trabajo para todos. Este es el verdadero camino de la paz y no la estrategia carente de sentido y corta de miras de sembrar temor y desconfianza ante amenazas externas. Que el gobierno pasado, pues, nos tuvo a todos en ascuas con el miedo al otro, porque el otro venía a quitarme el trabajo, porque el otro, y es todavía lo que queda, porque hay mucha violencia a nivel racista dentro de los Estados Unidos y en muchos y diversos lugares. No sé si ustedes recuerdan a principio, primer y segundo año del gobierno pasado, mucha gente que igual estaban celebrando una fiesta y por ser mexicanos eran denunciados. Y eso pasó cantidad de veces. O sea, todo el racismo. Pero ya no es solamente un grupo. Es que también las minorías dentro de la minoría también están siendo atacadas. Entonces, ese es el ambiente donde estamos viviendo. Y el asunto es que la posibilidad de cambiarlo está a nuestro lado. Fíjense este detalle. El Papa habla de cómo la gente en su necesidad es solidaria entre ella. Y pues, ejemplos pueden haber muchos, y los hay, y se le puede poner nombres y apellidos, pero de una manera genérica. Fíjese cómo los homeless se asocian y se juntan, se ayudan entre ellos. Incluso comparten de lo poco que tienen. Y no solamente con ellos, sino con cualquiera que lo necesite. Sí, guardan cosas, tendrán sus problemas de origen mental o lo que sea, pero saben ser solidarios. Ojalá nosotros creciéramos en esa solidaridad.